ministro Álvaro Elizalde, pero tenemos, Fernando, esta información de Transporte Informa, que habla de que hay una restricción de pistas en la calle Juan Sabaj al llegar a Carlos Montt, debido a la presencia de un grupo de trabajadores del proyecto inmobiliario en el lugar que reclaman contra la empresa. Todo esto es en la comuna de Ñuñoa y se llama Preferir Avenida Osa. Así es que si se llega a encontrar ahí un taco o una situación de trastorno, es por esta razón. Un grupo de trabajadores de un proyecto inmobiliario que se está construyendo allí reclaman contra la empresa y han bajado a la calle a protestar, lo cual genera la restricción de la circulación de las pistas. 7:41. Así es, y ya estamos ya prontos para conversar aquí en CNN Chile Radio con Álvaro Elizalde, ministro, secretario general de la Presidencia. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Fernando. Muchas gracias por venir, ministro, aquí tan tempranito al mesón. Pero bueno, está intensa la actividad, así que hay que partir temprano, ¿no? Sí, en esta semana que es tan especial, usted sabe, tenemos Navidad el próximo miércoles, Nochebuena mañana, así que, y después Año Nuevo, así que son semanas que se cortan a mitad de camino. No hay actividad parlamentaria, pero es una buena oportunidad precisamente para desarrollar otro tipo de actividades que son fundamentales también para la tarea legislativa. Básicamente negociaciones en torno a la reforma de pensiones, podría pensar uno, ministro, ¿no? Conversaciones, sí, y también preparación de propuestas específicas en torno a los distintos proyectos de ley que se están trabajando o discutiendo actualmente en el Congreso. ¿Ya? Y eso implica también eventuales indicaciones a distintos proyectos. Y es una cosa bastante amplia lo que estoy diciendo en todo caso. Yo sé, porque el tema de pensiones es fundamental, pero también sabemos que la agenda de seguridad tiene que abrochar ciertas cosas antes del receso, ¿cierto? Tenemos buenas noticias porque se aprobó el Ministerio de Seguridad. Sí. Pero todavía falta el último empujón a proyectos de ley muy relevantes para fortalecer el Ministerio Público, también para avanzar en el sistema de inteligencia del Estado, inteligencia para la democracia, para qué decir inteligencia económica, que es un proyecto fundamental para seguir la ruta del dinero y por tanto ir tras los cabecillas que están tras el crimen organizado y el narcotráfico. En Chile no tenemos herramientas como tienen otros países para hacer más eficiente y más efectiva las investigaciones que se desarrollan. ¿Qué herramienta, por ejemplo, se necesitaría tener equivalente a lo de otros países? Bueno, en primer lugar, a través de estos dos proyectos se crea una institucionalidad, o sea, más bien se fortalece la institucionalidad que mantenemos en materia de inteligencia y se crea también una institucionalidad en materia de inteligencia económica, que son subsistemas dentro del sistema de inteligencia. Y en segundo lugar, bueno, hay herramientas que permiten y que genera mucho debate, pero que permiten seguir la ruta del dinero, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, pero se está trabajando una fórmula específica que esperamos tenga apoyo transversal, porque finalmente, si no seguimos la ruta del dinero, lo que ocurre con el narcotráfico y el crimen organizado es que se detiene a quienes cometen estos delitos en los distintos territorios, en las distintas comunas y poblaciones del país, pero siempre son reemplazados por otros, porque finalmente no se va tras los cabecillas, los que se ven beneficiados por estos crímenes. Y tampoco se logra interrumpir la ruta de un dinero mal habido, que es resultado de la comisión de delito y que después se termina blanqueando. Álvaro, hablemos del tema de pensiones y las declaraciones del presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, que es donde todo está ocurriendo, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, que es muy explícito en la voluntad que tienen de avanzar en esto, que esto sea despachado en enero como se acordó políticamente. Dijo que Chile no puede seguir postergando decisiones clave y que si no se avanza en la reforma, el Estado tendrá que hacer un gasto enorme en la PGU. ¿Qué le parecen estas declaraciones y el liderazgo que ha tenido Coloma junto a los senadores Galilea y Cruzcoque? Bueno, yo quiero valorar en primer lugar el acuerdo que en su momento, al que arribó en su momento la Comisión de Trabajo del Senado, que estableció un plazo perentorio para efectos de despachar la reforma, que es el mes de enero. Y me parece positivo que ese plazo se mantenga vigente y que no son los responsables de finalmente despachar el proyecto han sido explícitos en la voluntad de cumplirlo. Porque esto es una reforma que se ha postergado por muchos años, o sea, el diagnóstico está desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se creó el Pilar Solidario. Ha habido 3 intentos por sacar adelante una reforma de pensiones en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera, ahora en el gobierno del presidente Boric. Eso no ha sido posible por distintas razones, pero finalmente hay una voluntad de llegar a un acuerdo y se está en ese proceso de diálogo. Se han elaborado informes técnicos para acercar posturas y nosotros esperamos que efectivamente el proyecto sea despachado en enero por el Senado. Ya, ¿y de qué forma? Porque obviamente que ese proyecto contempla una serie de cuestiones, entre ellas
fortalecer la PGU, pero lo más importante es el destino del 6% de cotización adicional. Uno debiera considerar que el bono tabla debiera ir, ¿cierto? Que es este fondo de compensación entre hombres y mujeres. Bueno, dentro del acuerdo hay temas que están planteados. Primero, que el principal desafío tiene que ver con la tasa de reemplazo, porque finalmente cuando se analiza un sistema de seguridad social y se ve cuál es su calidad, por decirlo de alguna manera, cuán bueno es, la tasa de reemplazo es fundamental, que es la relación entre lo que los trabajadores y trabajadoras ganaban cuando estaban activos y lo que ganan cuando se jubilan. Y en Chile, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar las pensiones. A mí me parece que ese es el eje central. Y por tanto, todo el debate técnico tiene que estar orientado a buscar la mejor fórmula que nos permita mejorar las pensiones ahora y no en 3 o 4 décadas más. Ya, ¿qué es ahora, lo respecto a las realista? pistas de los temas específicos, en eso yo he sido muy prudente. En primer lugar, porque el diálogo lo están llevando la ministra Jara y el ministro Marcel. Yo colaboro, pero ellos son los que lo están liderando. Y en segundo lugar, porque los mensajes no se envían a través de los medios de comunicación, sino que se realizan directamente. Pero los principios que nos parece que es fundamental consagrar es que la reforma se traduzca en un aumento ahora de las pensiones y no en 3 o 4 décadas más. ¿Ha sido más difícil negociar con los de al frente o con los propios o avanzar en las conversaciones? Estoy pensando en la figura en la que quedarían las AFP que no desaparecerían. Está la posibilidad de que se licite el stock y eso sería un cambio, digamos, sustantivo, además del tema de las comisiones, pero seguirían siendo los actores principales y eso no es bien visto por los parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio. Sobre este punto, bueno, lo importante es cómo sacamos adelante una buena reforma de pensiones. Ya, pero ¿dónde está más la mayor dificultad? ¿En la oposición Lo que o en pasa el es que propio oficialismo? yo he visto declaraciones, pero hasta ahora no se han realizado las votaciones y por tanto, en ese sentido espero que finalmente, si la ministra Jara y el ministro Marcel llegan a un buen acuerdo, este sea apoyado por el conjunto del oficialismo. ¿Y están de acuerdo los dos, la ministra Jara y el ministro Marcel, en la misma lógica de reforma? Ellos son una dupla y por tanto están perfectamente coordinados. Quisiera preguntarle también por las declaraciones de Evelyn Matei, Sí. que ayer hace este posteo en que mira con, digamos, pesimismo lo que pueda ocurrir con esta reforma. Es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica, dijo Matei ayer en X, observo que varios de sus contenidos pueden tener consecuencias graves no buscadas y dice que va a empezar a tener reuniones con técnicos durante enero. A ver, yo espero que todos contribuyamos a tener un buen acuerdo en materia de pensiones, al margen de consideraciones de otra naturaleza, cualquiera sean estas, porque finalmente todos sabemos que los pensionados no llegan a fin de mes, la situación de los pensionados es un verdadero drama, se empobrecen significativamente las personas que se pensionan, es evidente que con las tasas de cotización que tenemos no es posible tener mejores pensiones, y de esa perspectiva espero que todos rememos hacia el mismo lado, y que finalmente prime el interés del país por sobre otro tipo de consideraciones que son secundarias. He visto que algunos sectores de la oposición están más bien en una lógica de cálculo electoral de corto plazo. Hay otros sectores de la oposición que han tenido una actitud constructiva. Espero que finalmente prime esta actitud constructiva, que es lo que necesita el país. Ministro, lo llevo a otro tema que de alguna manera fue la base de mi sección de opinión, mi cuestión de opinión. A ver, el presidente Milei, él personalmente ha hablado y se ha referido al presidente Boric y a su gobierno. Lo ha hecho también sus ministros, incluso tratándolo muy mal. Y yo decía en la cuestión de opinión, esta es una cosa que se está repitiendo con mucha, yo diría, velocidad. Lo acaba de hacer también Donald Trump con Justin Trudeau en Canadá. ¿Qué tanto estas cosas generan inquietud real o básicamente son mecanismos simbólicos de insulto para transmitirle, si se quiere, a la barra brava propia? Pero, ¿qué tanto queda daño entre los países con esto? Bueno, a mí me parece que algo que dijo el presidente Boric es fundamental. Las relaciones entre Chile y Argentina son de carácter permanente, van más allá de la línea ideológica de tal o cual gobierno. Y por tanto tenemos que fomentar un proceso de integración entre ambos países que permita el desarrollo de ambos. Y por tanto creo que hay que ser profundamente responsables en esta materia. Efectivamente, una tendencia que vemos es que algunos mandatarios, jefes de Estado, jefes de gobierno,
utilizan esta lógica de llevar las relaciones internacionales bajo la lógica de lo que es la disputa de la política interna. Pero Chile tiene una tradición distinta. La política exterior es una política de Estado, la conduce el presidente de la República, lo ha hecho con enorme responsabilidad y sentido de largo plazo, y a nosotros nos gustaría, en el caso chileno, ver a todos los actores políticos con la misma actitud, porque hemos visto algunas excepciones de quienes también, o sea, están preocupados de quién saca más votos en la próxima elección y no de lo que el país necesita. Se refiere a las declaraciones de José Antonio Kast, ¿no? Que dice que nada de lo que dice el ministro de Milei es mentira y llama al presidente a no victimizarse. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Me gustaría que actuáramos con un verdadero sentido de patriotismo, en el buen sentido del término. Y por tanto... ¿Está siendo antipatriota Kast en sus posturas? Voy a decir lo que voy a decir. Y por tanto, velar por que las relaciones entre Chile y Argentina se den en un marco de respeto recíproco, entendiendo que nuestros países y nuestros pueblos tienen que trabajar juntos en una proyección de largo plazo, más allá de las coyunturas políticas específicas de quienes presiden tal o cual país o cuál es su postura ideológica. Por lo menos, lo que yo veía antes era que las relaciones entre países eran permanentes. Uno lo ve, por ejemplo, a través de lo que ha sido la integración europea. Líderes de derecha y líderes de izquierda europea en distintos países fueron capaces de ponerse de acuerdo para generar bienestar para sus pueblos, con los resultados que están a la vista. Y por tanto, no debemos llevar las relaciones internacionales bajo la lógica de lo que es la política interna. Creo que eso al final termina siendo perjudicial. Volvamos a la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones. Perdón, y no solo la política interna, va más allá, esta lógica de descalificaciones, de palabras que no tienen sentido en la lógica de construir una mejor forma de relación, incluso bueno, en política y el interna. Presidente Boric ha elegido y su canciller incluso también interna, sí. una actitud de conciliación, de no entrar en la misma lógica adversarial, pero ¿hasta dónde se puede llegar con eso sin, digamos, hacer algún gesto de fuerza o de autoridad respecto de la provocación permanente del gobierno Milei? Bueno, cada uno decide la actitud que va a tener, pero a mí me parece que es bueno que el presidente de Chile tenga una actitud estadista, porque contrasta con otro tipo de actitudes. Y me gustaría ver en política interna que todos apoyáramos finalmente la necesidad de velar por relaciones que son permanentes entre nuestros países. Y también ahí hago el distingo, porque en la oposición ha habido diferencias, ha habido quienes han actuado con esta lógica que al final es lo que los países necesitan. Así que, bueno, también hago ese distingo. Volvamos a la tramitación. Son muy pocos días los que van a alcanzar los parlamentarios a, digamos, ver los proyectos que todavía están a la espera, sobre todo el de pensiones, porque hay un compromiso político. ¿Cuántos son los días? Creo que son como 8 en total los que van a estar, dado el receso de estas 2 semanas. Pero esas son las sesiones de sala. Las sesiones de sala. Pero las comisiones pueden trabajar más días. Las comisiones avanzan paralelamente. Porque son 3 días a la semana de sesiones de sala de la Cámara, pero esto se está viendo en el Senado, que son 2 días de sesiones de sala, pero eso no obsta que la comisión, de ser necesario, pueda trabajar 3, 4 o 5 días incluso. ¿Alcanza el tiempo, ministro? Ese es un punto, es una pregunta bien precisa, porque la verdad es que, lo digo desde el punto de vista, si se quiere, de la ciudadanía, que está mirando todas estas cosas que han pasado, pero ya como de 15 o 20 años que se están discutiendo, y que de repente uno dice, ok, vamos a llegar de alguna manera a otro titular noticioso que dice no hubo resultado. Por decirlo de alguna manera, tiene que alcanzar, porque hay un plazo comprometido y por tanto se tendrá que hacer todo el esfuerzo necesario en el mes de enero para cumplir con ese plazo. ¿Si para que se vote, sí, para que se despache por el Senado. Esto significa votación de sala. ¿Y si no hay reforma? Porque hay quienes desde la derecha, desde Libertad y Desarrollo, o incluso desde la propia CPC, su nueva presidenta dice que hay que tomarse el tiempo necesario porque el diagnóstico está claro, pero no el desarrollo de los instrumentos. Si no hay reforma, eso es malo para el país, malo para los trabajadores, trabajadoras que están pronto a pensionarse, malo para los pensionados. Es un nuevo fracaso respecto de una reforma que el país necesita. Y la cuenta la terminan pagando ¿quién? Las personas. Por eso yo insisto en la necesidad que los actores políticos no estemos con la calculadora en la mano viendo a quién conviene tal o cual punto específico de la reforma para la próxima elección, sino que estemos pensando en lo que el país necesita. O sea, es evidente, es un diagnóstico compartido, el sistema de pensiones no está funcionando en términos de otorgar una protección adecuada a los trabajadores y trabajadoras cuando se jubilan.
¿Qué va a ser Este lo es un realista, diagnóstico ministro? compartido, 5-1. generalizado, y por tanto 5 puntos de necesitamos... capitalización individual. ¿Usted sobre- cree que prospere aquello del préstamo o de este bono de transición que luego se devuelve? Sobre el tema específico de los puntos que se están discutiendo, ya lo dije, lo voy a reiterar, yo no hago adelantos porque quien lleva las conversaciones es la ministra Jara junto al ministro Marcel, y la conversación se realiza directamente y no enviando mensajes a través de los medios de comunicación. Ha habido mucha especulación. Yo entiendo que el trabajo de ustedes es ver cuánto se puede adelantar, pero obviamente el trabajo de quienes estamos velando porque esta reforma salga adelante Y a ver si nos es puede- generar las condiciones para el acuerdo. Por supuesto. Y a ver si nos puede Y en eso adelantar... está el gobierno y en particular la ministra Jara y el ministro Marcel. Correcto. Y a ver si nos puede adelantar algo respecto de la tramitación de la reforma política, que también empezó ya su trámite, de la reforma del sistema político, empezó su trámite legislativo. ¿El gobierno apoya la reforma que hicieron los senadores, el senador Alfonso Durresti, tal como está, o que está abierto a que se incluyan otras cosas, como por ejemplo que se limite el tiempo de tramitación de los proyectos, que se eliminen los pactos y otras cuestiones que están pidiendo desde distintos sectores? Nosotros hemos declarado que esta reforma, junto a otras que se han presentado también en la Cámara, son insumos para generar un acuerdo que nos permita hacernos cargo del desafío que tenemos en materia de atomización o división del sistema político, y por otro lado, que los partidos tengan una conducta coherente que permita ser evaluada por la ciudadanía respecto de lo que representan, cómo legislan, cómo votan cada vez que hay un proyecto importante, y de esa manera los ciudadanos puedan decidir con su voto qué sector los representa mejor. Pero es importante la Elección señal tras que dé el elección. gobierno, que todavía no se De- juega por del eso, todo dentro por de la eso- reforma. Dentro de eso quiero señalar que hoy día, porque esto es una reforma de quórum, no se cuenta con mayoría en ambas cámaras para aprobar una reforma de esta naturaleza. ¿Ya? Razón por la cual tenemos que insistir en el diálogo que permita generar un acuerdo. Entonces hemos dicho, estos proyectos son insumos importantes, pero eso no reemplaza la necesidad de un diálogo para efecto de generar un acuerdo que permita construir mayoría en ambas cámaras con las especificaciones que sean necesarias respecto de la iniciativa en concreto. Ok. ¿Y eso podría salir antes de que termine el gobierno del presidente Boric? ¿Sería un legado que al gobierno le gustaría dejar, a pesar de que sea una moción parlamentaria? Nosotros creemos que es importante sacar adelante una reforma de esta naturaleza, toda vez que es altamente probable que este proceso de atomización o división, y también de ruido, cuando digo ruido, esto es que la gente no distingue qué representa tal o cual sector, y por eso yo siempre ocupo el ejemplo, cuando uno le pregunta a la gente por qué vota, dice, no, yo voto por el parlamentario que nos viene a ver, y usted sabe cómo legisla, muchas veces no existe esa información. O voto por el que nos trajo la torta al Club de Adultos Mayores, nos regaló las camisetas al Club Deportivo, pero usted sabe cómo legisla, no sé cómo legisla, no sé lo que vota, no sé qué votó respecto a tal o cual proyecto. Entonces, eso hay que recuperarlo porque eso es bueno para la democracia. Y obviamente nosotros queremos que, claro, esta tendencia podría verse profundizada, digo, este cuadro de atomización, con el paso del tiempo, razón por la cual es necesario sacar adelante esta reforma. Pero para que la reforma sea viable, se requiere un acuerdo transversal que cuente con una mayoría en ambas cámaras. En el caso de las normas constitucionales, requieren 4/7 de aprobación de los integrantes en ejercicio de ambas cámaras, y en el caso de las materias que son propias del OC, la mayoría absoluta de los en ejercicio. Creemos nosotros que no basta necesariamente una reforma de carácter constitucional, sino que tendría que ser complementada eventualmente por reformas de carácter legal. Ok, y la propuesta que hace el Frente Amplio, que es una que viene, que hace la bancada en la Cámara de Diputados. También es un insumo importante, porque finalmente son ideas que se ponen sobre la mesa respecto de distintos desafíos. Por ejemplo, junto al tema de la atomización tenemos que seguir potenciando una institucionalidad que promueva mayores niveles de paridad. Eso nos parece que es fundamental. La forma específica, si es un proyecto, son varios proyectos, eso se definirá como resultado del diálogo. Hay puntos donde hay más acuerdo, hay puntos donde hay más desacuerdo. Tenemos que también ponernos de acuerdo respecto de la transición, es decir, cuál es la fecha de entrada en vigencia de las distintas iniciativas que se han planteado. Bueno, eso es parte del diálogo que es necesario impulsar. Estamos en una época donde teóricamente para sacar legislación muy importante, muy aguda, es el peor de todos los momentos, que es cuando estamos ya viendo en todo el espectro político quiénes van a ser los próximos candidatos para recibir
tanto las posibilidades presidenciales como las parlamentarias. Y eso genera, lo hemos repetido varias veces acá, genera un desincentivo a, llamémoslo así, ceder, a generar acuerdos. Porque básicamente el resultado se lo lleva, si es que es exitoso, el gobierno que estaba ahí de turno. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se puede romper una cosa como esa para que efectivamente haya, después de casi 2 décadas, haya alguna posibilidad real de hacer los cambios en todas estas materias que están esperando? Bueno, yo creo que los gobiernos deben gobernar hasta el último día y se debe legislar hasta el último día. El Congreso debe legislar hasta el último día. Efectivamente hay contextos que son más favorables para generar acuerdos que otros. Y es un dato de la causa que hay que tener a la vista. Pero si uno analiza lo que ha sido, lo que le ha tocado al gobierno del presidente Boric, todos los años ha habido elecciones, todos, de distinta naturaleza. Elecciones, podríamos decir, ordinarias o comunes, como que se realizan periódicamente, como el caso de la elección municipal o regional, pero también las elecciones que se dieron como resultado del proceso constituyente, de 2 procesos constituyentes, plebiscito y a la vez elección de consejeros constitucionales. Y bueno, tenemos una elección a la vista en corto plazo. Por eso yo creo que es importante que todas estas reflexiones se realicen sobre la base de lo que nuestra democracia necesita, más allá del cálculo de corto plazo. Y por lo mismo, me parece que es imprescindible sacar adelante una reforma política que se haga cargo del tema de la atomización sobre la base de los distintos instrumentos o propuestas que se han formulado y que están sobre la mesa. Porque caso contrario, bueno, este proceso de atomización puede tender digamos, a empeorar incluso, y lo que hace muy difícil la generación de acuerdos. Y lo que necesitamos son partidos políticos, movimientos que sean representativos de las distintas corrientes de pensamiento que existen en la sociedad chilena. Nosotros tenemos un sistema proporcional donde se expresa la diversidad, pero obviamente mientras más representativos son las fuerzas políticas, eso es mejor para la democracia. Oiga, y el ruido al interior del oficialismo con los partidos chicos en pie de guerra que dicen cómo vamos a trabajar para un pacto electoral con quienes están buscando que desaparezcamos, dice Tomás Hirsch, y que la unidad del oficialismo está pendiendo de un hilo por este asunto. Bueno, es parte, podríamos decir, de los desafíos que tenemos para generar este acuerdo. O sea, hay distintos actores que plantean aprehensiones y por eso me parece que es fundamental los mecanismos de transición para efectos de la entrada en vigencia de estas distintas normas y analizar distintas alternativas que, por un lado, contribuyan a enfrentar la atomización, pero que al mismo tiempo no signifiquen que la diversidad de Chile se vea ¿Pero pende de un hilo la unidad del oficialismo con esta molestia de los chicos? O se lo pregunto más directamente, ¿puede romperse? Yo espero que prime un sentido de responsabilidad y, por tanto, que por un lado podamos sacar adelante una buena reforma y, por otro lado, que exista unidad de las fuerzas oficialistas, entendiendo que en democracia para impulsar cambios se necesita construir mayoría y la unidad es un requisito fundamental para la construcción de esas mayorías. Hoy día debuta la vocera subrogante Aysén Echeverri, ¿cierto? Sí. Oficialmente en sus funciones. Hay quienes miran en este diseño la posibilidad que la ministra Toá siga teniendo un rol muy fuerte por la, digamos, implementación del Ministerio de Seguridad del 2025 y la propia Janet Jara también un rol muy fuerte y protagónico por el tema de la reforma a las pensiones. Da la impresión de que esas 2 mujeres fuertes del gobierno podrían ser una carta presidencial, podría estar el gobierno apostando a ese perfil, ¿o no? Mire, yo he participado en muchas reuniones y el tema presidencial no se ha abordado ni en el comité político ni en ninguno de sus espacios. Obviamente el progresismo debe contar con una alternativa para la próxima elección presidencial. Nosotros esperamos que esa alternativa se construya sobre la base de una voluntad unitaria de los distintos actores y movimientos que representan nuestras ideas. Pero lo que yo veo más bien es que la ministra Toá está preocupada de hacer bien su pega y la ministra Jara está preocupada de hacer bien su pega. Y respecto a Aysén Echeverri, creo que cuenta con todas las características para ser una buena vocera. No es una pega fácil, a mí me tocó ser vocero de la presidenta Bachelet, claro. Y cuando se es vocero, por un lado hay que defender los puntos de vista del gobierno, pero sin abrir nuevos flancos. En fin, es un equilibrio a veces bastante complejo. La ministra Vallejo tenía un especial talento político en general y en particular fue una muy buena vocera
y creo que Aysén Echeverry también va a tener un gran Oiga, seguramente desempeño. la vocera subrogante va a tener que hacerse cargo de una cuestión de seguridad a 10 homicidios ocurridos en las últimas horas, este patrón de que cerca de las fiestas o en fines de semana largo aumentan los homicidios en distintas partes de Chile. ¿Qué se hace con eso? Ya acaba de tuitear Bueno, José de hecho, Antonio Kast una crítica respecto de esto. Sí, pero sobre este punto la pregunta es qué se está haciendo. Y se están haciendo, bueno, en primer lugar, todo lo que es la actualización normativa a la cual he hecho referencia. Y por eso es clave que se aprueben las leyes que están pendientes. Tenemos récord de leyes de seguridad aprobadas, son leyes que hacen la diferencia. En esto quiero ser bien categórico. Todo lo que fue el desmantelamiento de bandas de crimen organizado en campamentos fue el resultado de la ley que establece técnicas especiales de investigación para el crimen organizado, es decir, nuevas herramientas con que cuenta el Ministerio Público y las policías para investigar estos delitos. Respecto de las cifras de homicidio, más que hacer el análisis día a día, más bien hay que ver la proyección en el tiempo. Sin lugar a dudas que ha habido un deterioro significativo en los últimos años, pero con lo que hemos realizado, con las iniciativas que hemos impulsado a través del fortalecimiento institucional y el despliegue en terreno de las instituciones que están a cargo de la persecución penal, se ha logrado contener esa tendencia al alza, pero como hemos dicho siempre, esto no significa que la pega esté hecha y que podamos cantar victoria, más bien hay que continuar con este esfuerzo que se está realizando de parte del Gobierno en materia de seguridad y esperamos que esto sea una política de Estado y por tanto que cuente con apoyo bastante transversal. Vamos a revisar el posteo que acaba de hacer José Antonio Kast en la red X. Una nueva ola de homicidios afecta al país. Solo este fin de semana 10 personas han sido asesinadas. La región metropolitana, Los Vilos, Temuco, La Cisterna, Recoleta, entre otros. El crimen organizado avanza sin control. ¿Avanza sin control? Sobre ese punto, insisto en ver las cifras más bien semestrales o anuales que ha habido, que señalan algo distinto. Pero eso no significa que tenemos un enorme desafío en esta materia y, por tanto, queremos seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que yo le pediría a esta persona que es tan buena para tutear? Que le pida a sus parlamentarios que voten a favor de las iniciativas que estamos impulsando, porque su partido votó en contra del informe de la Comisión Mixta para crear el Ministerio de Seguridad. Entonces, hablan de seguridad, lo utilizan como, podríamos decir, lo utilizan para fines electorales, de proselitismo político, pero cuando llega el momento de votar a favor de las iniciativas, votan en contra. Votan en contra porque están en la idea de que votando en contra le va mal al gobierno. Y la verdad es que no tiene que ver esto con si le va bien o mal al gobierno, tiene que ver con qué es lo que el país necesita. Y por eso hago contraste con otros sectores de la oposición que están pensando en Chile. Cuando se es verdadero patriota se piensa en Chile y no en el partido, solo en el partido, que es lamentablemente como actúan algunos. ¿Y qué va a pasar con esta ley? O sea, dentro de la discusión del reajuste del sector público, solo el bono de reconocimiento para carabineros para el 40% con situación más deficitaria, digamos, y no para toda la institución. ¿Qué va a quedar eso? Que también ha sido un tema que ha criticado Republicano. Eso se aprobó. En primer lugar, corresponde al compromiso explícito, textual, del presidente de la República. Incluso el presidente creo que habla de 24.000 y fueron 27.000, o sea, más. Y se estableció como un mecanismo puente para una ley de carácter permanente que está comprometido que se presente próximamente. Por tanto, aquí estamos haciendo esfuerzos fundamentales. Y cuando hablamos de cómo se financia esto, bueno, cumplimiento tributario fue fundamental. Yo me preguntaría cómo votaron parte importante de ese proyecto los parlamentarios de ese partido, para contar con recursos para poder potenciar el trabajo que realizan las policías y particularmente para mejorar las condiciones de los integrantes de ambas instituciones, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Por eso lo digo. Infórmalo. Votaron gran parte en contra y eso implicaba recursos adicionales para efectos de que las policías puedan realizar mejor su trabajo. Entonces, insisto, aquí quienes hablan de seguridad, hacen campaña con la seguridad, pero cuando llega el momento que sus parlamentarios pongan los votos, es decir, apoyen iniciativas en favor de la seguridad, ya sea creando el Ministerio de Seguridad o ya sea dotando al Estado de más recursos para poder desplegarlos en seguridad, votan en contra. Muy bien, ministro Álvaro Elizalde, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Pero no lo que dicen no se traduce en acciones. Entonces, quizás sería bueno que hablaran menos o que tributaran menos y hicieran más. Muy bien. Gracias, ministro. Por Buena semana, felices fiestas, ministro. Felices fiestas para ustedes también y les deseo lo mejor para esta Navidad y para el próximo año. Y el abrazo nos lo damos después, obviamente. De todas maneras, igualmente. Muchas gracias, Álvaro. Hacemos una pausa y volvemos.